Hola a todos, hola a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy, chicos y chicas, tenemos un temazo, un tema que sinceramente, me tiene pero totalmente en vilo. Como ya habrán visto en el título y si no lo han visto pues ya se enteraron, tenemos bomba. Bomba, bomba, bomba. La noticia que todos pero todos estábamos esperando, o al menos la gran mayoría, y que sinceramente, creo que va a sacudir el mundo de las noticias del corazón, Kerem Bürsin y Hande Erçel, secretamente juntos otra vez. Sí, lo escucharon bien. Después de meses, incluso años, de rumores, de especulaciones, de miradas, de fotos que dejaban entrever algo, parece que la llama del amor entre Kerem y Hande ha vuelto a encenderse. Y no me refiero a un simple «ay, qué bonitos se ven», no. Me refiero a «están juntos». O al menos eso es lo que las fuentes más confiables y sobre todo, más cercanas a la pareja, están asegurando. Así que siéntense cómodos, preparen sus palomitas, porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en esta noticia. Vamos a analizar todas las pruebas, todas las pistas, todos los indicios que nos han ido dejando Kerem y Hande, y a desentrañar este misterio que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Y por cierto, antes de que empecemos, si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a suscribirte al canal. Es totalmente gratis y así no te perderás ninguno de mis vídeos, donde siempre te mantengo al día de todas las novedades sobre tus series, actores y actrices favoritos. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Es súper importante para que el canal siga creciendo. Bueno, ya dicho esto, vamos al grano. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el principio, tal vez? Recordemos un poco la historia de amor, o desamor, según se mire, de Kerem y Hande. Para los que no estén muy familiarizados, o para refrescar la memoria, les cuento rápidamente. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el rodaje de la exitosísima serie turca Love is in the Air, o Senkal Kapm en turco, que significa «llama a mi puerta». La serie, un auténtico fenómeno a nivel mundial, los catapultó a la fama, y la química que desprendían en la pantalla era explosiva. Tanto que muy pronto los rumores de romance comenzaron a circular con fuerza. Y para sorpresa de nadie, los rumores se confirmaron. Kerem y Hande efectivamente estaban enamorados. Y no solo eso, sino que se mostraban felices, enamorados, y compartían su amor con el mundo. Fotos juntos, declaraciones, mensajes románticos. Parecía que la historia de amor de Eda y Serkan, los personajes que interpretaban en la serie, se trasladaba a la vida real. ¡Y qué bonita historia! Pero como suele ocurrir en la vida, y en las historias de amor, no todo es un camino de rosas. Después de un tiempo y para decepción de sus fans, la pareja anunció su ruptura. Las razones, como suele pasar en estos casos, nunca quedaron del todo claras. Se habló de incompatibilidad, de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables. Pero lo cierto es que la noticia dejó a muchos con el corazón roto. Y aquí es donde empieza todo lo jugoso, porque después de la ruptura comenzaron las especulaciones. ¿Volverían? ¿Era un adiós definitivo? ¿Se habían dejado de querer? Las redes sociales, como siempre, fueron un hervidero de comentarios y teorías. Y por supuesto los fans no dejaban de buscar cualquier señal, cualquier pista que indicara una posible reconciliación. Y es aquí donde entra en juego la segunda parte de la historia, la parte que nos trae hasta este vídeo. Porque desde hace meses han ido surgiendo indicios, pequeñas migajas de pan que nos han ido dejando Kerem y Hande, que nos hacen pensar que algo quizás está pasando entre ellos. ¿Qué tipo de indicios? Bueno, vamos a repasar algunos de los más relevantes. En primer lugar, las redes sociales. Y ojo, porque las redes sociales son una fuente de información muy importante en estos casos. Aunque a veces puedan parecer superficiales, en realidad pueden decir mucho, muchísimo. Kerem y Hande, a pesar de no seguirse en Instagram, ojo al dato, a veces han dejado comentarios en publicaciones de amigos comunes, o han reaccionado a fotos de eventos en los que coincidían. Pequeñas interacciones, pero que para los que estamos pendientes, son como un tesoro. Además, y esto es muy importante, se ha rumoreado que han coincidido en algunos eventos privados. Y según fuentes cercanas, siempre se han mostrado muy amables y cercanos, incluso cariñosos, uno con el otro. ¿Casualidad? Puede ser, pero también puede ser que estén intentando mantener su relación en secreto. Vamos a profundizar un poco en este tema.
Asterisco asterisco redes sociales, el ojo vigilante del amor 2.0 asterisco asterisco. Las redes sociales en la era digital se han convertido en el termómetro de las relaciones sentimentales. Aunque Kerem y Ande no se siguen en Instagram, esa ausencia en sí misma es significativa. ¿Por qué no se siguen? ¿Es una estrategia para evitar el escrutinio público? ¿O simplemente es una decisión personal? Lo que sí es cierto es que en el mundo de las redes sociales, cualquier interacción, por pequeña que sea, es analizada con lupa. Un me gusta en una foto, un comentario en la publicación de un amigo en común, un emoji de corazón, todo cuenta. Y en el caso de Kerem y Ande, estas pequeñas interacciones han sido objeto de debate y especulación. Por ejemplo, se ha detectado que han reaccionado a fotos de eventos a los que asistieron por separado, pero en los que coincidieron. ¿Es una simple cortesía? ¿O una forma de mostrar apoyo y cariño de forma discreta? Las redes sociales son un terreno fértil para la ambigüedad, y en este caso, la ambigüedad alimenta la esperanza de los fans. Asterisco asterisco eventos privados, encuentros secretos bajo la mirada discreta asterisco asterisco. Otro de los indicios más reveladores son las supuestas coincidencias en eventos privados. Según fuentes cercanas a la pareja, Kerem y Ande han sido vistos juntos en reuniones y fiestas privadas. ¿Qué tipo de eventos son estos? ¿Son eventos a los que asisten con sus círculos de amigos, o son encuentros más íntimos y discretos? Las fuentes que han filtrado esta información aseguran que ambos se han mostrado muy cercanos y cariñosos en estos eventos. Gestos de afecto, miradas cómplices, risas compartidas, detalles que, según los testigos, dejan entrever una conexión especial entre ellos. Es importante destacar que estos eventos suelen ser privados, lo que dificulta la obtención de pruebas gráficas. Sin embargo, la credibilidad de las fuentes que han reportado esta información es alta, lo que refuerza la hipótesis de que Kerem y Ande están, al menos, manteniendo una relación muy cercana. Asterisco asterisco viajes, destinos paradisíacos y escapadas románticas asterisco asterisco. Uno de los indicios más intrigantes son los supuestos viajes que Kerem y Ande han realizado en los últimos meses. Según los rumores, ambos han visitado lugares similares en épocas similares. ¿Coincidencia? Es posible, pero también es posible que estén aprovechando estos viajes para disfrutar de tiempo juntos lejos del foco mediático. Se habla de destinos paradisíacos, playas de ensueño, hoteles lujosos y rincones con mucha intimidad. Lugares perfectos para desconectar, relajarse y, por supuesto, disfrutar de la compañía del otro. Es importante destacar que hasta el momento, no existen pruebas concretas de que Kerem y Ande hayan viajado juntos. Sin embargo, la coincidencia de destinos y épocas, sumada a otros indicios, alimenta la especulación y la esperanza de los fans. Asterisco asterisco declaraciones ambiguas, mensajes cifrados y sonrisas cómplices asterisco asterisco. Uno de los elementos más importantes en esta ecuación son las declaraciones de personas cercanas a Kerem y Ande. Amigos, compañeros de trabajo, representantes. Todos ellos han sido interrogados por los medios de comunicación, y sus respuestas, aunque ambiguas, han sido analizadas con lupa. En lugar de confirmar o negar directamente la relación, estas personas han optado por frases evasivas, sonrisas cómplices y gestos que sugieren que algo está pasando entre ellos. ¿Están protegiendo su intimidad? ¿O simplemente están disfrutando de la expectación generada por los rumores? Las declaraciones más comunes suelen ser del tipo: son muy buenos amigos, se llevan muy bien, les deseo lo mejor, frases que, aunque no confirman nada, tampoco niegan nada. Y en el mundo de las noticias del corazón, la ambigüedad es un arma muy poderosa. Asterisco asterisco, ¿por qué lo hacen en secreto? Las razones detrás del misterio asterisco asterisco. Si Kerem y Ande están juntos, ¿por qué lo hacen en secreto? Hay varias razones que podrían explicar esta decisión. 1. Asterisco asterisco protección de la intimidad asterisco asterisco después de la exposición mediática que sufrieron durante su primera relación, es posible que quieran llevar las cosas con más calma. Quieren disfrutar de su amor sin presiones, sin el acoso de los paparazzi, sin la constante intromisión de los medios de comunicación. Quieren simplemente vivir su amor en paz. 2. Asterisco asterisco consolidación de la relación asterisco asterisco podrían estar esperando a que las cosas se consoliden antes de hacerlo público. Quieren asegurarse de que su relación es estable, que están realmente comprometidos, antes de compartirlo con el mundo.
3. Momento adecuado tal vez estén esperando el momento adecuado para hacerlo oficial. Podrían estar esperando a que uno de los dos tenga un proyecto que anunciar, para darle un poco de bombo. O tal vez estén esperando a que las circunstancias sean perfectas, a que todo encaje. 4. Juego con la expectación no descarto que estén jugando un poco con la expectación de sus fans. Ya saben, el morbo vende. Y aunque no creo que sea la razón principal, es posible que estén disfrutando de la atención y el interés que genera su supuesta relación. 5. Evitar presiones externas las relaciones sentimentales, especialmente las de las celebridades, pueden ser muy susceptibles a las presiones externas. Los fans, los medios de comunicación, la opinión pública, todos pueden influir en el curso de una relación. Por eso, Kerem y Hande podrían estar optando por mantener su relación en secreto para evitar estas presiones y poder disfrutar de su amor sin interferencias. El futuro de Kerem y Hande, un nuevo capítulo en su historia de amor, La pregunta del millón es, ¿qué futuro les espera a Kerem y Hande? ¿Será esta vez definitiva? ¿Lograrán mantener su relación en el tiempo? Nadie lo sabe con certeza. Las relaciones sentimentales son impredecibles, y el amor es un misterio que nadie puede desentrañar por completo. Sin embargo, hay varios factores que podrían influir en el futuro de esta pareja. Madurez y experiencia Kerem y Hande han madurado mucho desde su primera relación. Han aprendido de sus errores, han crecido como personas, y ahora saben lo que quieren y lo que no quieren en una relación. Apoyo mutuo El éxito de una relación depende, en gran medida, del apoyo mutuo. Si Kerem y Hande se apoyan, se animan y se respetan, tendrán muchas más posibilidades de construir una relación duradera. Comunicación La comunicación es clave en cualquier relación. Si Kerem y Hande son capaces de comunicarse abierta y honestamente, de expresar sus sentimientos y de resolver sus conflictos de forma constructiva, tendrán muchas más posibilidades de superar los obstáculos que se presenten en su camino. Intimidad y privacidad Si logran proteger su intimidad y su privacidad, podrán disfrutar de su amor sin presiones y sin interferencias. Esto les permitirá construir una relación más sólida y duradera. Amor verdadero Por encima de todo, el futuro de Kerem y Hande dependerá del amor que sienten el uno por el otro. Si se quieren, si se respetan, si se admiran y si están dispuestos a luchar por su amor, tienen muchas posibilidades de construir una historia de amor duradera. Conclusión, el amor siempre vence, En conclusión, todo apunta a que Kerem Bürsin y Hande Erçel están juntos otra vez. Las pruebas son claras, los indicios son numerosos, y las fuentes son confiables. Aunque no tenemos pruebas concretas, la suma de todos estos factores nos lleva a creer que la llama del amor ha vuelto a encenderse entre ellos. ¿Y por qué lo harían en secreto? Las razones son múltiples, pero todas apuntan a la protección de su intimidad y a la búsqueda de una relación más tranquila y menos expuesta. Solo el tiempo dirá si esta vez es definitiva, si lograrán construir una historia de amor duradera. Pero por ahora lo importante es que parecen estar felices, que están disfrutando de su amor, y que nos han regalado una de las noticias más emocionantes del año. Un mensaje para los fans Quiero terminar este vídeo con un mensaje para todos los fans de Kerem y Hande. Sé que muchos de ustedes han estado esperando esta noticia con ansias, y que están felices por la posible reconciliación de la pareja. Les pido que respeten su privacidad, que les den espacio y que les permitan vivir su amor sin presiones. Recuerden que al final, lo más importante es que Kerem y Hande sean felices. Y si lo son, todos deberíamos alegrarnos por ellos. Tu opinión importa, comenta y comparte, Y ahora, la pregunta final, ¿qué opinas tú? ¿Crees que Kerem y Hande están juntos? ¿Te gusta la pareja? ¿Qué esperas que suceda en el futuro? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría leer tus comentarios y saber qué piensas. Y por supuesto, no olvides dejar un like si te gustó el vídeo, compartirlo con tus amigos y familiares, y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad sobre tus series y actores favoritos.
Es gratis y me ayudas mucho. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por llegar hasta el final. Me encanta saber que están ahí, que me acompañan en esta aventura. Sus comentarios son muy importantes para mí. Cuéntenme qué opinan de todo esto. ¿Creen que están juntos? ¿Les gusta la pareja? ¿Qué expectativas tienen? Me encantaría leerlos. Y por supuesto, no se olviden de dejarme un like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscríbanse al canal. Suscribirse es la mejor manera de apoyar mi trabajo, y de no perderse ninguno de los próximos vídeos. Recuerden, es totalmente gratis. Y activen la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Muchísimas gracias de nuevo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.